Hola gente, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para cualquiera sea el uso horario en el que miren este video. Acá en esta parte del mundo estamos en una hermosa tarde de invierno. Les agradecería mucho que acá en mi canal de YouTube, llamado Calabaza, de este lado de su celular, dice suscribirse, que se puedan suscribir al canal. Si les gusta el video, dejarnos su me gusta, su like. Pueden dejarnos sus comentarios también. Y quería jugar un poquito con la imaginación en este video puntualmente y pensar qué pasaría o qué hubiese pasado si a varias historias bíblicas le cambiaríamos el final. O sea, cuál sería el desenlace que hubiese tenido para el ser humano, que a varias historias bíblicas le cambiemos el final, y les pido que me acompañen hasta justamente, valga la redundancia, el final de este video para que puedan entender de qué es lo que les hablo. Por ejemplo, imaginémonos la famosa parábola del hijo pródigo. Imaginémonos que el hijo pródigo decide volver a su casa, a hablar en la casa de su padre, a reencontrarse con su padre y a decirle que no lo haga como uno de sus hijos, sino que lo tome como uno de sus jornaleros. Pero imaginémonos que el padre le dijera que no, ni siquiera saliera todos los días a la mañana a recibirlo, a mirar si él venía, o que cuando lo hubiera visto le hubiera dicho: no, mira, ¿sabes qué? Vos te gastaste todo lo que yo te di, no te recibo como uno de ni de mis jornaleros. Qué diferente hubiera sido el final de esa historia para ese hijo pródigo. Vaya a saber cómo tendría que haber seguido o cómo tendría que haber terminado sus días. Y así podemos hablar de muchas historias. Imaginémonos que Elías hubiese orado y no hubiese descendido el fuego del cielo. Imaginémonos que José, al encontrarse con sus hermanos en Egipto, ella siendo el segundo de Faraón, no los hubiese perdonado. Qué diferente, cómo cambiaría toda la historia bíblica, ¿no es cierto? Cómo cambiaría todo lo que conocemos hoy como bases del cristianismo. Imaginémonos que Pedro, después de haber negado al Señor, se hubiera ido a pescar y no hubiese tenido nunca ese encuentro con el Maestro. Quien fuese el líder de la iglesia primitiva no hubiese tenido, después de haber negado al Señor, ese encuentro con el Maestro. Piensen en estas cosas, razónenlas, y van a ver cómo toda la historia bíblica cambiaría contundentemente. Imaginémonos que David hubiese llegado al campo de batalla donde estaba Saúl con los suyos enfrentando a los filisteos, y hubiese tenido temor y hubiese dicho: ¿quién va a enfrentar a este gigante? Yo no voy a hacer. ¿Por qué les hablo de esto? De cambiar algunas de las historias bíblicas. A ver, la palabra de Dios dice que hasta que no se cumpla la última jota y la última tilde de la palabra, que todo se va a cumplir, que todo tiene que ser cumplido. Pero juguemos con la imaginación. Supongamos que aquel que tenía 100 ovejas, una se le pierde y dice: bueno, tengo 99, ya van a procrear. ¿Para qué voy a ir a buscar la número 100? Qué diferente sería todo, ¿no? Cómo cambiaría el significado de la historia. ¿Y por qué les digo esto? Porque la palabra de Dios nos enseña que por sobre todas las cosas Dios es amor, y que el amor será el que va a cubrir multitud de pecados. El amor será el que va a cubrir multitud de pecados. A veces
llega una persona a la iglesia, quizás con una inclinación sexual diferente a los que sus genes dicen, a los que su organismo dice, y nosotros nos sentimos con la autoridad de juzgarlo, de decir esta persona no tiene ni que pisar la puerta de la iglesia. O llega una persona borracha o indigente y como pasa, porque ha pasado muchas veces, nadie le quiere estrechar la mano, mucho menos darle un abrazo. Pasa que llega alguna persona alcoholizada o drogada y lejos de implementar este amor por el cual serán cubiertos multitud de pecados, le tenemos miedo o lo rechazamos. A una persona porque tiene un vicio, al otro porque tiene una inclinación sexual, al otro porque piensa diferente, al otro porque pregunta demasiado. ¿Y saben qué pienso yo? Es un pensamiento mío y permítame hablar como quien cree tener el Espíritu de Dios también adentro de él. Porque por mí Cristo también murió en una cruz, como murió por vos que estás mirando del otro lado. Y lo primero que te quiero decir, que es algo que aclaro casi en todos mis videos, es que Dios te ama. Dios te ama inmensamente y fue tan grande su amor por vos que entregó la vida de su único hijo, de su hijo unigénito, para que si vos crees no te pierdas, mas tengas vida eterna. Dice la Biblia que el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que confesare con su boca que Jesús es el Señor y creyere en su corazón que Dios lo levantó de los muertos, será salvo. Pero muchas veces nosotros, por no tener en cuenta que Dios es amor y que si yo digo que amo a Dios que no lo veo, pero no amo a mi hermano que veo, lo hago a Dios mentiroso, y Dios no es hijo de hombre para mentir. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Que a veces nosotros, por nuestros cuestionamientos, a veces nosotros, por no tener en cuenta este amor del que habla la Biblia, de ese amor que cubrirá multitud de pecados, dice la palabra de Dios que el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta, que el amor nunca deja de ser, que pasarán las profecías y las lenguas, pero el amor permanecerá. Que si yo hablase en lenguas, dice las Escrituras, humanas y angélicas, pero no tengo amor, nada soy, de nada me sirve. Entonces, a veces hablamos de predicar el Evangelio hasta el último lugar de la tierra. Muchas veces soñamos con llenar estadios o llenar iglesias, y muchas veces también soñamos con ir a rescatar a aquel que está en una esquina perdido, pensando que no tiene razón de vivir. Pero nos olvidamos de los que están adentro de la iglesia, que merecen el mismo amor y el mismo respeto, porque también están luchando día a día por la salvación de su alma. El apóstol Pablo, como lo hablaba en algunos videos atrás, decía: no vaya a ser cosa que siendo yo heraldo para muchos venga a ser descalificado. Y en esa oportunidad decía que es muy probable que podamos ser descalificados. El libro de Apocalipsis dice: retén lo que tienes, que nadie tome tu corona. O sea, que quiere decir que otro puede tomar nuestra corona. Pero ¿qué pasa a veces cuando no ayudamos a aquellos que ya están en el camino a permanecer fieles, a permanecer firmes y a más allá de sus limitaciones, de sus pecados, porque todos los tenemos? Dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y aquel que cree estar firme, mire que no caiga. Entonces tengamos, hijos, hijas de Dios, vos que estás mirando del otro lado, mucho cuidado con lo que hacemos con el pueblo de Dios, porque algún día se nos va a pedir cuenta. Algún día vamos a estar, si llegamos a ese lugar, delante del trono de Dios, donde vamos a ser juzgados, y cada alma
que haya sido salvada gracias al acento que le pusimos nosotros a esa palabra predicada, va a ser una perla para nuestra corona. Pero ¿qué va a pasar con aquellas almas que nosotros directa o indirectamente empujamos al infierno? Por no tenerles paciencia, por falta de amor, por nuestras declaraciones, por cómo decimos las cosas. La Biblia dice que nuestras palabras deben ser sazonadas con sal, con la sal del Espíritu. Y la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, aquellos que debemos darle sabor a esta tierra, aquellos que debemos darle el sazón. Imagínense aquellos que saben lo que es comer sin sal, saben que no tiene el mismo gusto. Imagínense la forma de decir las cosas. Piensen en las formas de decir las cosas antes de decirlas. Una verdad, por más que sea verdad, si está mal dicha, muchas veces puede causar más daño que si dijéramos, esto sé que muchos me van a lapidar por esto, pero que si dijéramos alguna media mentira oculta, a veces una verdad mal dicha puede hacer más daño. Por más que vos estés diciendo la verdad, por más que vos estés diciendo que tomar está mal, que fornicar está mal, que ser homosexual Dios no lo avala, vos podés decir muchas verdades de las que dice la Biblia, pero si no lo decís con amor, y si no le demostrás al otro ese amor, porque ya les digo, la palabra nos enseña que no podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos y a nuestro hermano que lo estamos viendo no lo amamos. Está bien, quizás vos me podés decir, bueno, pero si no es hijo de Dios no es mi hermano. ¿Cuánto más todavía? Porque podés ganar un alma para el reino de los cielos, y aquel que gana un alma cubre multitud de pecados. Y esto no es bíblico, pero un alma vale más que todo el oro del mundo. Entonces tengamos cuidado con nuestras declaraciones, tengamos cuidado con las palabras que salen de nuestra boca, que a veces por más que sean verdad, ya les digo, si no son dichas con amor, si no están sazonadas con el amor de Dios y las buenas noticias del Evangelio, la gente se termina escapando de los cristianos, la gente se termina escapando de las iglesias y termina buscando en muchos casos, inclusive hasta en el ocultismo, hasta en la brujería, hasta en el ugandismo. ¿Por qué? Porque nosotros que decimos que tenemos la verdad, no lo demostramos con nuestros hechos. O sea, ¿cómo? Yo tengo la verdad, pero no puedo recibir a mi hermano en la iglesia porque viene borracho. Yo tengo la verdad, pero no puedo recibir a mi hermano en la iglesia porque viene con olor a cigarrillo. Yo tengo la verdad, pero esa mujer, ese varón que tiene una inclinación sexual diferente, no lo puedo recibir ni esperar los tiempos de Dios para que Dios transforme su vida. ¿Cuánto tiempo hace que Dios está esperando que vos cambies tu carácter? ¿Cuánto tiempo hace que Dios está esperando que vos cambies, que dejes aquel rencor, aquel odio de la infancia, de la adolescencia? Todavía no lo hiciste. En muchos de los casos todavía no lo hicieron. Pero nos sentimos con la autoridad para decidir quién entra en el cielo y quién no entra en el cielo. Nos sentimos con la autoridad para saber quién puede tener un ministerio en la iglesia y quién no lo puede tener. Yo no soy el dueño de la verdad ni nadie para darle consejos a nadie, pero queremos tener iglesias poderosas como la iglesia primitiva. Aprendamos a tener las cosas en común, tengamos una vida de oración, alabemos a Dios en todo tiempo. Dice que esa iglesia era tan poderosa que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. No hacía falta que ore, que reprenda demonios, que grite. Él pasaba y con su sombra eran sanos los enfermos. Hoy zapatean, reprenden,
echan fuera, atan, desatan. Y en muchos casos no pasa nada, porque hacen todo eso y no pasa nada. Entonces, recuerden, no vaya a ser cosa que nosotros, por no sazonar con sal nuestras palabras y no medirlas, dice que hallemos, el apóstol Pablo le decía a sus discípulos que hallen gracia delante de los oyentes. Entonces, imagínense, como les decía al principio, si algunas historias bíblicas cambiaran, que nosotros muchas veces, por lo que decimos y por la forma en la que actuamos, hacemos que la historia de una o muchas personas cambien, y cambien quizás para el resto de su vida, y no vuelvan a tener oportunidad. Si bien Dios es un Dios de oportunidades que nos va a buscar una, otra y otra vez. Pero tengamos cuidado con ser de tropiezo, tengamos cuidado con ser el palo en la rueda para aquel que está luchando por su salvación de la manera que puede. Y si es que hay una manera, me gustaría que alguien me la explique. ¿Cuál es la manera en la que yo llego al cielo? Si no, recibiendo a Jesús como Salvador de mi vida, bautizándome en su nombre y tratando de andar todos los días por estas sendas de buenas obras de las que habla la palabra. Aquel que quiere estar firme, mire que no caiga. Que Dios los bendiga mucho. Recuerden que Dios los ama inmensamente. Que el hombre quizás no está de acuerdo con lo que vos hacés, con lo que vos decís. La mujer quizás no está de acuerdo con lo que vos hacés, con lo que vos decís. Quizás sos juzgado por tu familia, quizás sos juzgado por tus pares de la iglesia. Pero hay uno que apostó por vos, que dio su vida por vos. Se llama Jesucristo. Y Él nos dejó el Espíritu Santo para que consuele nuestras vidas todos los días hasta el fin del mundo. Así que buscá consuelo en Él, afirmate en el Señor y seguí adelante. Porque la carrera no es de los ligeros, es de los que llegan. Que Dios los bendiga mucho, que tengan una excelente jornada. Bendiciones.